Bienvenidos una vez más a nuestro canal, su fuente número uno de chismes, noticias y análisis profundo sobre las parejas más queridas y los dramas más impactantes de la televisión turca. ¡Qué alegría tenerlos de vuelta! Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado incendiando las redes sociales, un rumor que ha hecho temblar los corazones de miles de fans alrededor del mundo. Sí, hablamos de Hande y Kerem. Los nombres que juntos evocan recuerdos de risas, miradas cómplices y una química que traspasó la pantalla. Hoy analizaremos el revuelo que ha causado una supuesta noticia impactante que surgió el 1 de abril. Sabemos que el 1 de abril es un día complicado, pero no nos adelantemos. Exploraremos los rumores, las pistas, las esperanzas y, por supuesto, las posibles decepciones. Desglosaremos toda la información que tenemos hasta el momento y trataremos de discernir la verdad detrás de esta bomba informativa. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este mar de especulaciones, quiero pedirles un pequeño favor. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de nuestros análisis y si quieren estar al día con todo lo que ocurre en el mundo de las telenovelas turcas, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos y podrán ser los primeros en enterarse de las últimas novedades. Suscríbanse, que es gratis y nos ayudan un montón. Y ahora sí, vamos al grano. Hande y Kerem nos dejan sin aliento. Impactante noticia 1 de abril. Ese titular, mis amigos, ha provocado un verdadero terremoto. Pero, ¿qué hay detrás de estas palabras? ¿De qué se trata esta supuesta noticia impactante? Bueno, como ya saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que nos enamoró con su interpretación de Eda y Serkan en Senkal Kapm, han estado en el centro de la atención mediática desde el final de la serie. Su romance en la vida real fue la cereza del pastel para millones de fans que suspiraban por verlos juntos. Sin embargo, como todas las historias de amor, la suya también tuvo un final. La noticia de su ruptura, como recordarán, fue un golpe duro para muchos. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, decepción y nostalgia. Los fans no podían creer que la pareja que parecía destinada a estar junta se separaba. Desde entonces, ambos actores han seguido sus caminos por separado, enfocándose en sus carreras y proyectos personales. Pero claro, la llama de la esperanza nunca se extingue por completo. Los fans de Hande y Kerem, conocidos cariñosamente como Anker, siempre han mantenido viva la esperanza de una posible reconciliación. Y aquí es donde entra en juego la impactante noticia del 1 de abril. Como ya mencioné, la fecha es sospechosa. El 1 de abril, en muchos países, se celebra el Día de los Inocentes, un día en el que las bromas y los engaños son moneda corriente. Por lo tanto, es natural que muchos fans se mostraran escépticos ante la noticia. Sin embargo, la forma en que se presentó la información, las fuentes que la respaldaban, o supuestamente la respaldaban, y la rapidez con la que se viralizó, hicieron que incluso los más incrédulos comenzaran a dudar. ¿Qué decía exactamente esta impactante noticia? Bueno, las versiones varían un poco, pero la idea principal era la misma. Hande y Kerem habían sido vistos juntos en secreto, aparentemente reconciliándose. Algunos rumores hablaban de una escapada romántica a un destino paradisíaco, otros mencionaban encuentros discretos en Estambul, e incluso había quienes aseguraban que estaban trabajando juntos en un nuevo proyecto que mantendrían en secreto hasta el momento oportuno. Por supuesto, ninguna de estas informaciones ha sido confirmada oficialmente por Hande, Kerem o sus representantes. De hecho, hasta el momento ambos actores han guardado silencio absoluto sobre el tema. Y este silencio, precisamente, es lo que ha alimentado aún más las especulaciones. Si la noticia fuera falsa, ¿no sería lógico que alguno de los dos saliera a desmentirla rápidamente? ¿Por qué mantener el silencio si no hay nada que ocultar? Estas preguntas, mis amigos, son las que nos hemos estado haciendo todos. Y para tratar de encontrar algunas respuestas, vamos a analizar la situación desde diferentes perspectivas. Primero, vamos a examinar las posibles fuentes de la noticia. ¿De dónde surgió este rumor? ¿Quién lo difundió inicialmente? ¿Se trata de un medio de comunicación confiable o de una simple cuenta de redes sociales sin credibilidad? En segundo lugar, vamos a analizar el contexto. ¿Existen otros factores que podrían haber contribuido a la difusión de la noticia? ¿Hay algún evento reciente que involucre a Hande o Kerem que pueda haber alimentado las especulaciones? ¿Han hecho alguna declaración pública que pueda interpretarse como una señal de reconciliación?
En tercer lugar, vamos a analizar la evidencia. ¿Existen fotografías, vídeos o testimonios que respalden la noticia? ¿Hay alguna prueba tangible de que Hande y Kerem han estado juntos recientemente? ¿O se trata simplemente de especulaciones basadas en rumores y deseos? Después de examinar todos estos aspectos, podremos tener una idea más clara de si la noticia es verdadera o falsa. Pero incluso si resulta ser falsa, no podemos negar que el simple hecho de que haya surgido este rumor demuestra el enorme cariño y la gran esperanza que aún existe entre los fans de Hande y Kerem. Ahora profundicemos un poco más en las posibles fuentes de la noticia. Como suele ocurrir en estos casos, la información inicial suele surgir de cuentas de redes sociales especializadas en chismes y rumores sobre celebridades. Estas cuentas a menudo afirman tener fuentes cercanas a los actores o a su entorno, pero rara vez revelan la identidad de estas fuentes. Por lo tanto, es difícil verificar la veracidad de la información que difunden. En el caso de la impactante noticia del 1 de abril, varias cuentas de redes sociales fueron las primeras en publicar el rumor. Algunas incluso publicaron fotos borrosas de una pareja que supuestamente eran Hande y Kerem, pero la calidad de las imágenes era tan mala que era imposible confirmar su identidad. Otras cuentas se limitaron a repetir el rumor sin aportar ninguna prueba adicional. Posteriormente, algunos medios de comunicación online, especialmente aquellos que se dedican a cubrir noticias sobre telenovelas turcas, se hicieron eco del rumor. Sin embargo, la mayoría de ellos lo presentaron como una especulación, sin confirmar ni desmentir la información. Algunos incluso advirtieron a sus lectores que la noticia podría ser falsa, dado que había surgido el 1 de abril. En cuanto al contexto, es importante recordar que Hande y Kerem han mantenido una relación cordial después de su ruptura. Se han cruzado en eventos públicos y se han mostrado respetuosos el uno con el otro. Esto, naturalmente, ha alimentado las esperanzas de los fans de que una reconciliación sea posible. Además, ambos actores han estado relativamente discretos sobre sus vidas amorosas desde su separación. Ninguno de los dos ha confirmado estar en una nueva relación, lo que ha dejado la puerta abierta a la especulación. Si alguno de los dos hubiera anunciado un nuevo romance, es probable que los rumores sobre una reconciliación hubieran disminuido considerablemente. En cuanto a la evidencia, como ya mencioné, no existe ninguna prueba tangible de que Hande y Kerem hayan estado juntos recientemente. Las fotos y vídeos que han circulado por las redes sociales son de mala calidad y no permiten confirmar su identidad. Tampoco existen testimonios de personas que afirmen haberlos visto juntos. Por lo tanto, basándonos en la información que tenemos hasta el momento, es muy probable que la impactante noticia del 1 de abril sea falsa. Es probable que se trate de una simple broma o de un rumor infundado que se ha viralizado gracias al deseo de los fans de ver a Hande y Kerem juntos de nuevo. Pero como dije antes, el hecho de que este rumor haya surgido demuestra el enorme cariño y la gran esperanza que aún existe entre los fans de Anker. Y esto en sí mismo es algo muy significativo. Demuestra que la química entre Hande y Kerem fue tan poderosa que trascendió la pantalla y conquistó los corazones de millones de personas alrededor del mundo. Incluso si no hay una reconciliación amorosa en el futuro, es posible que Hande y Kerem vuelvan a trabajar juntos en algún proyecto. Muchos fans sueñan con verlos protagonizar una nueva telenovela o una película. Y, quién sabe, tal vez algún día ese sueño se haga realidad. Mientras tanto, seguiremos disfrutando de su talento y recordando los momentos mágicos que nos regalaron en Senkalkam. Ahora hablemos un poco más sobre el impacto que ha tenido esta noticia en las redes sociales. Como pueden imaginar, Twitter, Instagram y Facebook se han inundado de comentarios, memes y debates sobre Hande y Kerem. Los fans se han dividido en dos bandos, los que creen que la noticia es verdadera y los que la consideran falsa. Los que creen que la noticia es verdadera se basan principalmente en la esperanza y en el deseo de ver a Hande y Kerem juntos de nuevo. Argumentan que la química entre ambos es innegable y que es imposible que no sigan sintiendo algo el uno por el otro. También señalan que el silencio de Hande y Kerem sobre el tema es sospechoso y que podría ser una señal de que están tratando de mantener su reconciliación en secreto. Los que consideran que la noticia es falsa, por otro lado, se basan principalmente en la lógica y en la evidencia. Argumentan que la fecha en la que surgió la noticia, el 1 de abril, es sospechosa y que no hay ninguna prueba tangible de que Hande y Kerem hayan estado juntos recientemente. También señalan que es poco probable que ambos actores mantengan una relación en secreto, dado que son figuras públicas y cualquier movimiento que hagan es rápidamente
detectado por los medios de comunicación. En medio de esta guerra de opiniones, también hay un tercer grupo de fans que se muestran neutrales y que prefieren esperar a que Hande o Kerem hagan una declaración oficial antes de sacar conclusiones. Estos fans son conscientes de que la noticia puede ser falsa, pero también reconocen que existe la posibilidad de que sea verdadera. Por lo tanto, prefieren no hacerse ilusiones ni decepcionarse hasta que tengan información concreta. Independientemente de cuál sea su opinión sobre la noticia, lo cierto es que ha generado un gran revuelo en las redes sociales y ha demostrado el enorme poder que tienen Hande y Kerem para movilizar a sus fans. Su historia de amor, tanto en la ficción como en la vida real, ha dejado una huella imborrable en el corazón de muchas personas alrededor del mundo. Ahora, antes de pasar a la conclusión, quiero recordarles que todo lo que hemos dicho en este vídeo son especulaciones basadas en la información que tenemos hasta el momento. No podemos confirmar ni desmentir la veracidad de la impactante noticia del 1 de abril. Solo Hande y Kerem saben la verdad. Por lo tanto, les pido que tomen todo lo que hemos dicho con cautela, y que no se dejen llevar por las emociones. Es importante recordar que Hande y Kerem son personas reales con sentimientos reales. Merecen respeto y privacidad. No debemos presionarlos ni acosarlos con preguntas sobre su vida amorosa. Debemos permitirles que tomen sus propias decisiones y que vivan sus vidas como quieran. En última instancia, lo más importante es que Hande y Kerem sean felices, ya sea juntos o por separado. Si deciden reconciliarse, estaremos encantados de celebrarlo con ellos. Y si deciden seguir sus caminos por separado, respetaremos su decisión y les desearemos lo mejor en sus vidas personales y profesionales. Y bien, mis queridos amantes del salseo turco, llegamos al final de este vídeo. Hemos analizado a fondo la impactante noticia del 1 de abril sobre Hande y Kerem. Hemos examinado las posibles fuentes de la noticia, el contexto y la evidencia. Hemos visto el impacto que ha tenido en las redes sociales y hemos reflexionado sobre la importancia del respeto y la privacidad en la vida de las celebridades. En resumen, la impactante noticia del 1 de abril parece ser falsa. Es probable que se trate de una simple broma o de un rumor infundado que se ha viralizado gracias al deseo de los fans de ver a Hande y Kerem juntos de nuevo. Sin embargo, el hecho de que este rumor haya surgido demuestra el enorme cariño y la gran esperanza que aún existe entre los fans de Anker. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Si les gustó, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos. Y por supuesto, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Ahora, me gustaría saber qué opinan ustedes sobre la impactante noticia del 1 de abril. ¿Creen que es verdadera o falsa? ¿Les gustaría ver a Hande y Kerem juntos de nuevo? ¿Qué piensan de su relación? Déjenme sus comentarios abajo. Me encantaría leer sus opiniones y saber qué piensan. Comenten, que me encanta leerlos. Y para finalizar, quiero animarlos a que sigan apoyando a Hande y Kerem en sus carreras profesionales. Ambos son actores talentosos y merecen todo el éxito del mundo. Sigamos disfrutando de sus actuaciones y esperando con ansia sus próximos proyectos. Denle like, compartan y suscríbanse. Hasta la próxima, mis queridos amantes del salseo turco. Besos y abrazos.